Miguel Larriba Terrell nació en Guadalajara. Es licenciado en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Comenzó como colaborador en el diario Ya y en Radio Juventud de España. Tras finalizar la carrera de periodismo, ingresa como redactor en la plantilla de la agencia de noticias Logos, para incorporarse después a la plantilla del diario Ya en Madrid en 1978. En 1983, a petición propia, se traslada a la delegación del Ya en Toledo, como redactor encargado de la coordinación informativa de la edición del periódico para esta provincia. En 1990 es nombrado redactor jefe y delegado del Ya en Toledo, cargos en los que permanece hasta el cierre del periódico en 1996. Durante todos estos años ha sido un referente en el periodismo de la provincia y de Castilla-La Mancha, donde también ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con el mundo de la cultura, como la dirección de la revista Travel, la revista Cuatro Calles, que dirige en la actualidad, o la puesta en marcha de la Asociación Cultural Tula y Tula, dedicada al estudio, fomento y divulgación del Toledo antiguo y medieval. Miguel Larriba es un buen periodista y, por encima de todo, buena persona. Miguel Larriba, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. ¿Prefieres ser entrevistado o hacer entrevistas? No, hombre, por supuesto que hacer entrevistas. No. Ser entrevistado no es un buen plato para mí, por lo menos. Bueno, a veces también si salen bien las cosas... Aunque salgan bien, por muy bien que salgan, primero te preguntas, ¿y quién soy yo para que me haga una entrevista? Los periodistas tenemos poco que contar de nosotros mismos. Y si tenemos cosas que contar con nosotros mismos, yo creo que interesan a poca gente. Y si interesan a poca gente, a lo mejor no interesa al periodista, ¿no? Entonces, en ese círculo es en el que nos movemos y a mí personalmente pues es algo que no me he dejado convencer porque eres tú, pero vamos. Esto no sé yo si lo deberíamos de decir públicamente. Convences muy bien, pero vamos, que no tengo... El diario Ya de Toledo fue un referente en Toledo y en Castilla-La Mancha. Estuvo en un momento muy importante de la fundación de la comunidad autónoma, en un momento político, económico y social muy importante de la ciudad de Toledo. ¿Con qué te quedas y qué es lo que has eliminado o te gustaría eliminar? Vamos a ver, uno no puede deshacerse de su pasado. El pasado está ahí y uno es lo que es porque ha tenido ese pasado. Entonces, querer renunciar a cualquier circunstancia del pasado, buena o mala, es absurdo, porque somos lo que somos, estamos donde estamos, por ese tiempo anterior. Entonces, ¿qué te quedas? Pues con todo eso, con eso. Ahora, en el momento en que las cosas terminan, tanto el Ya, que fue un final trágico, como tú has descrito muy bien en el libro que has hecho sobre el periódico, como cualquier otra circunstancia a lo largo de mi vida profesional, cuando ha terminado, ha terminado. Y yo no soy de los que vuelven la vista atrás. Cierro la puerta y cerrada queda. Y miro a ver por dónde se me puede abrir otra, que esa es la preocupación principal cuando a uno se le cierra una puerta, es ver por dónde puede abrir otra, porque hay que seguir caminando. Y eso lo he tenido siempre como una de las máximas de mi vida. O sea, no sirve de nada lamentarse, podía haber pasado, podía haber ocurrido, sí, pero no ocurrió. Y al final eres lo que eres, como digo, pues por esas circunstancias. Entonces, ¿con qué me quedo? Bueno, el pasado está ahí y me quedo con lo que me queda por delante, que es lo único en lo que tengo posibilidades de intervenir. En lo que ha pasado, no. ¿Cualquier periodismo pasado fue mejor? Fue distinto. Bueno, y a lo mejor también fue mejor. Porque yo creo que el periodismo tal como hoy lo vemos no es ese periodismo que aprendimos en las facultades y en las escuelas de periodismo en aquellas épocas y el periodismo que se ejercía. Yo creo que hay hoy un déficit de libertad
muy grande. Y esto dicho después de unas décadas de libertad que costó mucho conseguir, es muy triste. Y es lamentable que hoy en el mundo de la prensa hayamos vuelto a la autocensura, que vivimos en la dictadura, ¿eh? Es lamentable, pero es así. Es un hecho. Yo no voy a juzgar las circunstancias y no creo que sea tampoco este el momento de hacerlo, pero es un hecho que hoy no se trabaja en el mundo de la información con la libertad. En líneas generales, siempre podemos entrar en los casos concretos, pero en líneas generales yo creo que la prensa hoy está muy condicionada por muchas cosas y además ha irrumpido todos estos medios digitales y todo el mundo de las tecnologías que todos llevamos en el bolsillo, en los que todo el mundo puede opinar, puede informar, puede malinformar, medio informar, y todo esto pues repercute en una sociedad que, como tampoco se plantea con criterios demasiado críticos las cosas, pues al final estamos en una constante marejada. Y las cosas duran muy poco, ¿eh? En 24 horas te has olvidado del tema y estás en otro. Cuando se quiere redescubrir la transición o resignificarla, tú que viviste la transición en Madrid, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Pues evidentemente que la quieren reescribir los que no la vivieron. Eso pasa siempre. Eso pasa siempre. El que no lo ha vivido, pero pasa con todo, con la historia en general. Vemos la historia con los ojos actuales. Claro, yo puedo juzgar la Edad Media, si no viví en la Edad Media, pues no, tampoco puedo juzgar la transición. Es verdad que hay más documentación, ¿verdad? Pero redescribir la transición es absurdo. Es lo que decía antes, las circunstancias se han ido transcurriendo y eso es inamovible. Podrás tener opiniones a favor, en contra, sobre esto, sobre lo otro, pero lo que ha ocurrido está ahí. Y este país fue capaz de pasar de una dictadura a una democracia en muy pocos años. Ahora se está hablando de conmemorar los 50 años de la muerte de Franco. Hombre, lo que habrá que conmemorar son los 50 años del restablecimiento de la monarquía parlamentaria, que es lo que inició la transición democrática. ¿Quién diablos se pone ahora a rememorar 50 años que se murió Franco? O sea, es que estamos con Franco todavía. Son cosas que ¿No se ha cerrado esa puerta? Pues no se ha cerrado, es que la gente tiene miedo a cerrar las puertas o las reabre, evidentemente con otra intencionalidad, claro. Entonces, reescribir la transición es absurdo. Aquella época fue irrepetible, Yo empecé el periodismo en el año 1972, en vida de Franco todavía, como colaborador en una agencia de noticias. Y la forma de hacer periodismo, la libertad que había en aquellos momentos, todavía con el dictador vivo, era, no voy a decir mayor que hoy, porque no sería justo, pero era muy diferente. Había ese anhelo de libertad, de progreso, de avanzar, de cambiar, que hoy no lo hay. Bueno, empezaste en el año 72 en esa agencia de noticias, luego pasaste al diario Ya Madrid, y eso que hiciste una prueba sin poner el nombre. Sí, pues porque llegué a pedir prácticas. En verano pues estaba estudiando en la facultad y ibas por los medios a pedir prácticas. Fui a Televisión Española también, a una emisora de radio, no sé qué, al diario Pueblo, que entonces está, a Diario Informaciones, que yo era lector del Diario Informaciones. Yo me compraba el Informaciones, salía por la tarde. Y yo a las 4 de la tarde iba al kiosco allí de mi barrio y me compraba el Informaciones, un periódico magnífico, que luego volaron en el edificio, por cierto. No se contentaron con cerrar el periódico, sino que acabaron hasta con el edificio. Bueno. Pues si acaso. Y yo llegué a pedir práctica y me dice el conserje de la puerta, pues se reciben hasta hoy las peticiones, porque claro, yo vivía lejos y dije, pues si me podéis dejar una máquina de escribir, por lo menos que haga algo
presentable. Y el señor me acompañó a la redacción, y un redactor jefe me dijo, siéntese ahí en una máquina, y yo me puse a escribir, y cuando le entregué la hoja me dijo, no puse, no, el nombre sí lo puse, me dijo que me faltaba la fecha, la dirección donde me tenían que contestar y no sé qué otra cosa, algo así, me faltaban 3 cosas. Bueno, fue una anécdota. Y no me llamaron luego, al año siguiente ya tuve más suerte. Cuando hablas de autocensura, muchas veces a los grandes medios de comunicación no les gusta decir, o no les gusta confesar que tienen la autocensura. Normalmente echan la culpa a los poderes políticos, a los poderes económicos, o incluso, tú también lo has mencionado, con la irrupción de los medios digitales, de las redes sociales, pues echan la culpa, o sea, es algo como, yo no creo que sea muy solamente de los periodistas, es como muy español, ¿no? Como muy humano, echar la culpa a otros, ¿no? Bueno, ¿y qué? El resultado es el mismo. Tú puedes echar la culpa a quien quieras, pero la forma es cómo reconducir esa situación. Si hay un clima que no lo permite, ¿cómo se reconduce eso? Yo puedo estar trabajando para un medio, no nos engañemos, siempre, los medios siempre han estado dirigidos, condicionados y ha sido libre 100%. Eso es absurdo. Caso del Ya que hablábamos, un periódico que además tenía una línea editorial muy definida, confesional, católica, muy marcada ideológicamente. Y viene una ciudad como esta y es capaz de abrirse a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque fuera de los temas que podían ser más delicados de tratar, porque podían entrar en el ideario del periódico, hay una amplísima variedad de temas sociales, económicos, de vecindario, de la gente normal, de lo que habla la gente. Nosotros salíamos muchas veces y íbamos al bar Toledo, que era el centro de reunión, ahí se reunían todo el mundo, ciudadanos normales de todas clases, de todas las... Y escuchabas un poco de qué están hablando, pues, de lo que se hablaba en el bar Toledo, en cualquier mercado, en cualquier calle de Toledo, eso era la noticia, eso era lo que preocupaba a la gente. Y entonces tú te puedes condicionar de alguna manera, tú sabes para quién estás trabajando, sabes lo que puedes, dónde puedes llegar, lo que puedes decir, lo que no, pero a la hora de tratar la gran cantidad de temas que existen, por supuesto que puedes hacer un periodismo bastante libre y bastante sensato. Lo que pasa es que hoy estamos demasiado condicionados por la política. Es todo política. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo tuve un director que decía, tenemos que dejar de sacar a los políticos en las portadas, que suden la camiseta, pero al día siguiente el político estaba en la portada. Claro, esa es... Sí, algunas personas, más que autocensura, hablan de línea editorial, yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo. La línea editorial es la línea oficial del medio de comunicación, pero luego a la hora de tratar los temas, y según qué temas, claro. Hombre, si entras en la política siempre vas a estar mucho más condicionado. Y hoy, que parece que todo es política, pues claro, ¿dónde vamos a parar? Pues todo es política. Hasta la política local, municipal, esto que trasciende más al ciudadano, pues está condicionada por las ideologías. Sin embargo, tú como lector, como oyente de radio, también ves televisión, aunque yo creo que no creas, cada vez usas menos. poco las redes sociales. Cada vez menos. Las redes sociales es que hay un momento que he decidido que es una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo enorme, y tampoco creo que sea necesario en mi caso. No, pero sí que eres un buen termómetro para saber o para tener una intención de lo que le interesa a la gente. Cuando escucha la radio, o cuando lee un periódico. ¿Tú crees que a la gente le interesa tanta política, aunque estemos en ese barco todos? Pues hombre, yo me guío por lo que tengo en mi entorno más próximo, como todos, mis amigos, y yo creo que sí, que estamos demasiado condicionados por la política. Yo creo que sí.
Y eso no te voy a decir que me preocupa, pero bueno, me preocupa hasta cierto punto, pero es un síntoma de la sociedad que tenemos, ¿eh? Los políticos han conseguido acabar con ese estado de lo que significaba la comunicación en un sentido muy amplio, como digo, muy diverso en cuanto a puntos de vista. Lo han polarizado todo. Y si vemos, las ideologías hoy tampoco son tan diferentes, ¿eh? Hoy día la ideología ha perdido, aunque unos se digan de derechas, otros de izquierdas, de extrema, de derecha, extrema, no sé qué, al final todos coinciden en la mayoría de los temas, todos coinciden, ¿eh? Y son cuestiones de matiz y son cuestiones de poder. El problema, yo creo, más grande que hoy día tenemos en la sociedad en general, no solo en España, en Europa, que es lo que más próximo tenemos, y en general en el mundo, es que yo creo que estamos gobernados por gente sin escrúpulos y sin formación. En general, ¿eh? Ahí tenemos como está Europa, como unos zorros, cuando tendríamos que ser hoy día, vamos, los Estados Unidos de Europa. Así nos lo vendieron. Claro. No fuimos capaces de ponernos de acuerdo en la Constitución, que no se leyó nadie, por supuesto, y votamos todos. ¿Hubo algún momento de autocensura en el ya? Sí, claro. Todos los días. Vamos a ver, la autocensura es saber en qué medio estás. Autocensura, entre comillas. Es decir, yo no puedo escribir de un tema que vaya contra el ideario, el ideario sí de mi medio de comunicación. ¿Cómo voy a escribir en contra? Yo lo contaba en el libro, yo censuré un artículo de un querido amigo y periodista, Fernando de Giles, que ya no está con nosotros, y artista que fue de Tolmo. Claro, porque escribió un artículo contra el Papa. Hombre, escríbelo en cualquier medio, pero no en el Ya, que es un periódico católico. Entonces, y él me decía, pero ¿sabes que llevo razón? Digo, bueno, eso si quieres luego lo discutimos, pero el artículo no sale. Es el único que censuré. Y yo creo que lo hizo a propósito para ver dónde podía llegar, ¿no? Sí. Pero bueno. Después del cierre del Ya, en esas circunstancias que yo creo que son por todos conocidas, y quien no las conozca, bueno, puede tirar de hemeroteca, pasas a lo que nosotros llamamos, en la jerga nuestra, te pasas de bando, pasas al periodismo de gabinete, al periodismo institucional. Bueno, pero eso fue casi una anécdota, porque duró 6 meses. ¿No estabas cómodo? ¿No te encontraste? No, porque llegaban las elecciones y a mí me contrataron de cara a las elecciones. Había un consejero que quería salir en los medios y necesitaba a alguien que le moviera aquello. Fue una experiencia interesante, la verdad. Creo que no lo hice demasiado bien, la verdad, porque yo no estaba acostumbrado a esas movidas, pero aprendí mucho. Aprendí mucho, el ver la situación desde el otro lado, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los políticos desde este lado, y cuando estás en su lado y estás dentro de ellos, asistí a reuniones internas y con cierta enjundia. Claro, aprendes mucho, dices, hombre, yo esto lo sospechaba, pero es que ahora lo estoy viendo, ¿no? Estoy aquí dentro, ¿no? Y fueron 6 meses que ya te digo que los viví pues con cierta curiosidad. Para mí todo era nuevo y hice lo que pude, y ahí quedó la cosa. Pero es un periodismo que también que tienes un nicho de trabajo. Se le puede llamar periodismo porque se contrata a periodistas, pero realmente con el periodismo tal como yo lo entiende la mayoría, tiene poco que ver. El periodismo tiene que tener un cierto margen de creatividad también, de dejarte hacer el lenguaje. Por eso la política ha colmado mucho, ha cambiado mucho el periodismo. Hoy se habla en los medios de comunicación como hablan los políticos en las notas de prensa. De hecho, las notas de prensa aparecen todos los días en los periódicos mal redactadas, mal escritas,
en las que se pone el hincapié siempre en lo que dice el político. Yo estoy harto de ver inauguración de la exposición de no sé qué. Digo, a ver, el contenido de la exposición, el horario, si hay que pagar entradas, si no, eso no me lo cuenta nadie. Pero el político está diciendo esta exposición es importante porque tal, porque aquí estamos. Claro, cosas que a las personas no nos interesan y, en fin, y la información práctica, que es lo primero que daría un periodista, pues no se considera, ¿no? También estuviste en la Biblioteca de Castilla-La Mancha Sí. como director de programación cultural. Bueno, sí, coordinaba actividades culturales y llevaba también la parte de comunicación, con Pero esa parte fue bonita, ¿no? Fueron 12 años muy interesantes, sí, lo disfruté mucho. Sobre todo el conocer una biblioteca desde dentro y una biblioteca como es esta, que es un auténtico lujo, la Biblioteca de Castilla-La Mancha, ahí en el Alcázar, con un personal extraordinario y con gente que la verdad es que... Pero es lo que pasa siempre, que empezamos muy bien y al final la cosa acaba mal. Porque claro, la biblioteca, cuando yo entré en aquellos años que hacía poco que se había inaugurado, pues había mucho dinero, había dinero para invertir en cultura en general y en las bibliotecas en particular. Y entonces pudimos hacer muchas cosas y poner las bases de muchas actividades que luego a lo largo del tiempo fueron haciendo una labor cultural, social, que creo que es lo que falta realmente en los sitios. Se hacen muchos actos culturales, pero no se crea una cultura de pose que arraigue. Y eso es lo que se consiguió empezar a hacer en la biblioteca. Luego, por falta en el momento en que te cortan los presupuestos y no hay medios en un sitio como este, que necesita mucho dinero solo por el espacio físico que ocupa, pues acaba las cosas, bueno, pues se sigue manteniendo lo que se puede, pero ya no es lo mismo. ¿La cultura / el periodismo se lleva mal con el dinero? Es un matrimonio con muchas diferencias, pero todo necesario. necesita dinero, pero fíjate, los últimos años que yo estuve en la biblioteca, los 2 últimos años, el presupuesto que yo tenía asignado era exactamente, a ver si me acuerdo, 0. 0 euros, 0, no había presupuesto. Y seguíamos haciendo actividades. Claro, no pagábamos a nadie. Tenías que echar mano de los amigos que hacían cosas. Bueno, quien pedía a la biblioteca, es verdad que en ese momento ya la biblioteca se había establecido como un espacio cultural referente donde interesaba pues, presentar libros, dar conferencias, hacer cosas y había personas, instituciones y empresas que estaban interesadas en estar en ese espacio. Había cosas que no costaban dinero, hacer una exposición de cosas que nos podíamos hacer nosotros o de libros que teníamos en el fondo, el fondo de Borbón Lorenzana, se podía hacer perfectamente, no costaba dinero, era cuestión de echarle trabajo e imaginación. Carteles, pues ya no los llevabas a la imprenta, los hacías en tu magnífica fotocopiadora y los colocabas, los recortabas en un cartoncito y los ponías. O sea, que se pueden hacer cosas sin dinero. Yo estoy ahora en una asociación donde no gastamos prácticamente dinero. Tenemos una cantidad de dinero que no sabemos qué hacer con él, por si a alguien se le ocurre algo. Pero que tampoco piensen tampoco demasiado. Que la asociación Tula y Tula nada en la abundancia. Pero, no, nada en la abundancia, pero claro, cobrar las cuotas de más de 100 socios todos los años, aunque pagamos poco, pues es un dinero. ¿Y al final en qué te lo gastas? Pues en pocas cosas, porque si hacemos una excursión nos la pagamos nosotros, si vamos a algún sitio vamos gratis, si vienen a dar una conferencia vienen gratis y encima nos lo agradecen. O sea, tenemos la colaboración del Hotel San Juan de los Reyes que nos deja las instalaciones gratis, cosa que no hacen instituciones públicas, sí. Aquí lo digo. Sí. Es tremendo, ¿eh? Bueno, pues ahí estamos. Y son cosas que se pueden hacer, hombre, no es lo mismo. Es verdad que cuando necesitas siempre tener un cierto respaldo. El problema de la cultura es que cuando hay dinero, que normalmente la ponen las instituciones, es decir, los políticos, pues ya te condicionan.
la línea en la que tienes que plantear esa dinámica cultural. Eso es así. ¿En qué punto está el termómetro de la cultura de la ciudad de Toledo? Yo qué sé. Yo qué sé. Resulta que ahora tenemos una candidatura para ser capital cultural europea en el año 2030, me parece, sí. por ahí, ¿no? Bien, pero yo creo que yo me pregunto a veces, bueno, ¿y qué podemos vender a Europa para decir que queremos ser un referente cultural de Europa? Nuestro patrimonio histórico-artístico, lo que va quedando, porque ya vemos cómo está la situación de muchos conventos, empezando por los conventos. ¿Qué hacemos? Estamos ahí planteando. La propia ciudad, que ha perdido vecindario, que hoy es un parque temático. Toledo, el casco histórico es un parque temático, lo siento mucho, pero tenemos dos parques temáticos, Puy de Fou y el casco histórico de Toledo. Es así, y no tienes más que acercarte cualquier día por Zocodover, por las calles céntricas y ver que hay turistas y turistas y turistas y guías y guías y guías enseñando un Toledo, contando historias de Toledo y historias. ¿Le pesa demasiado su pasado a Toledo? Sí, siempre le ha pesado, pero eso puede ser algo que juega a tu favor. De hecho, ha jugado a favor de Toledo, el hecho de que tenga ese pasado histórico, pero puede jugar en tu contra si no lo sabes manejar bien. Y yo creo que a Toledo, al final, ese pasado histórico le está jugando en su contra en muchos aspectos. Por ejemplo, en ese sentido de no hacer un pozo cultural que nos permita decir somos una entidad cultural, tenemos un peso cultural y tenemos unas referencias culturales que todo el mundo, tú cuando oyes Cuenca, Semana Santa, piensas la Semana de Música Religiosa de Cuenca, lleva porrón de años haciéndose, el teatro de Almagro, no sé, hay referentes que están ahí. Toledo, ¿qué tenemos? No sé, ¿qué tenemos? El Greco y mal contado. ¿Cómo tenemos los museos en Toledo? ¿Cómo los tenemos? O sea, ese museo del Alcázar, que no sé los años que lleva cerrado, porque se incendió ahí un cuadro eléctrico. Pero, hombre, por favor, un museo mal planteado, que parece un almacén de cachivaches. Yo he ido un montón de veces, me pierdo siempre. Me he perdido siempre, no sabes si estás en la Edad Media, en la Guerra Civil, ¿dónde estás? Y como eso, tantas cosas que tenemos aquí mal planteadas, porque se plantean para la foto inicial y al día siguiente dejan de interesar. Ahí es donde la cultura tiene la responsabilidad. También es verdad que funcionamos mucho a golpe de centenario. Centenario, bueno, claro, aniversario. Estamos buscando a ver qué centenario es el próximo. Y se acaba el centenario y se acaba todo, ¿eh? ¿Qué quedó el centenario del Greco? Hacen unos conciertos o algo así, y lo llaman el Greco, pero vamos, lo podían llamar cualquier otra cosa. O sea, es que no cuaja. No ¿Puede cuaja ser una nada. cuestión de inercia o puede ser una cuestión que le dé miedo enfrentarse a lo contemporáneo, al futuro? Yo qué sé. Mira, me acabo de acordar hace años, cuando llegamos a Toledo, cuando llegué a Toledo, aquí se celebraba, no sé si era anual o bianual, un encuentro de las tres culturas. Y venía gente, por supuesto, de la cultura cristiana, pues españoles, europeos y tal. Venían de Israel y venían del mundo árabe, pues solían venir de Egipto, que era el país un poco más, que tenía más relación. Pero se juntaban aquí a hablar de las tres culturas, ciudad de las tres culturas, ciudad de la tolerancia, ciudad de... Sí, el eslogan está hecho. Ese eslogan y esa referencia a las tres culturas que se hacía, yo te digo que no sé si era cada 2 años, caramba, eso estaba identificando a Toledo, aunque luego las consecuencias no tuvieran un recorrido demasiado largo, porque ya vemos cómo está la situación. Pero caramba, el hecho de que aquí se siguieran juntando gente de las tres culturas después de siglos en los que hemos planteado ese esquema de la ciudad, de la convivencia y de la tolerancia, pues era, yo creo, un referente
aunque sea simbólico, muy importante. Y eso se dejó de hacer. Y era una cosa que estaba bastante consolidada. Hace unos meses estuvo aquí Carlos Martínez Gil y habló, por ejemplo, del Festival de Música Antigua. Pues también. Que cuando en ningún sitio de España se hacían festivales de música antigua, con muy pocos medios, él organizaba esos festivales de música antigua. Podría ser otra referencia. Pero son cosas que se hacen y de pronto desaparecen. Sí, pero también puede decir, ya, pero tampoco nadie la reclama. No, no, claro. ¿Es una ciudad esta que reclama poco? Claro. No, en general el tema cultural es algo que, como es tan difuso, pues por eso es importante la impronta de la iniciativa pública, porque es la iniciativa pública la que tiene que apostar por esas cosas que no son vitales. O sea, cuando fallan los presupuestos, lo primero que se recorta es en la cultura. ¿Por qué? Porque nadie va a protestar porque no hagan una exposición o haya menos teatro o haya... Claro. Ahora, si tienes mal las calles y las aceras, eso sí van a protestar. Entonces, la cultura es el comodín. Pero es verdad que si queremos tener un referente cultural y queremos ser una ciudad que sea referencia, y ahora estamos apostando por serlo a nivel europeo, hombre, o nos lo curramos, pero que nos lo curramos a largo plazo. Lo que pasa es que aquí ningún político se plantea cosas a largo plazo, se plantea cosas a legislatura, 4 años, que es lo que a mí me va a valer esto, porque luego el que venga detrás carree. Y estos temas hay que plantearlos a muy largo plazo, 10, 15 años mínimo. Un museo de arte contemporáneo. Museo de arte que hay gente que contemporáneo. reivindica un museo de arte contemporáneo cuando la ciudad ya lo tiene. Que existió y que existió en su día y se cerró y ya está. El museo, el arte contemporáneo, ¿te refieres a las obras que han traído ahí a Santa Cruz? No, yo hablo del Museo de Arte Contemporáneo que estaba en la Casa de las Cadenas. Casa de las Cadenas. Que se cerró por una restauración, sí. Los fondos están depositados en el Santa Cruz. Pero si no atendemos al arte antiguo, que es nuestro valor y nuestra seña de identidad, ¿cómo vamos a atender al arte contemporáneo? O sea, si es que tenemos mucho, es verdad, tenemos mucho, pero además está maltratado. Ya sabemos que no podemos llegar a todo, pero a lo que podemos llegar vamos a hacerlo y con criterios, por favor, de continuidad, de permanencia. Que no sea hacerse la foto y adiós muy buenas, y me ha dejado de interesar. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cuántos edificios hay aquí que se están cayendo, que son una maravilla, que pueden tener usos y que no se está moviendo a esos niveles de darles una permanencia aquí, que sean referentes? Hablarías de apostar por definir una identidad cultural de Toledo. Claro, pero una identidad muy marcada. Lo que te he dicho de las 3 culturas, eso estaba marcadísimo. Y es un referente, además es que le viene al pelo a una ciudad que se llama de las 3 culturas, de la tolerancia, de la convivencia. Imagínate que hoy pudieran aquí sentarse gente de Israel, de Palestina, y de Estados Unidos o de la Unión Europea y tal, quien fuera. Aunque fuera de 3er, 4er o 5.º nivel, que no van a resolver nada, que no van a ser influyentes cuando vuelvan, pero están aquí hablando de sus cosas, aunque sean ciudadanos corrientes, cogidos ahí de la calle, de los que están sufriendo los bombardeos y los secuestros y las situaciones de terror, y que se sienten aquí 3 días, 5 días, una semana a hablar de su problema y la gente venga y les escuche, y en vez de verlo todo por la televisión, veamos que son gente de carne y hueso, que no son actores de película. Eso, para Toledo, vamos, ¿qué quieres que te diga? Sería un auténtico lujo como ciudad, el poder presentarse como la ciudad en donde ese diálogo es posible, aunque ya te digo, fuera a un nivel muy bajo y que no tuviera unas consecuencias inmediatas. Te sale la raza del periodista. Hombre, pues yo qué sé, pero yo creo que hay veces hay cosas muy evidentes que
que a lo mejor son tan evidentes, las tenemos tan cerca que no las vemos. En 1994 se te dio el Premio de Periodismo Ciudad de Toledo, con un artículo titulado Carta a un imbécil. Sí. Yo te he tenido que pedir el título porque si ahora mismo cualquiera que nos está viendo teclea Carta a un imbécil 1994, sale un artículo de prensa, sí, pero de Arturo Pérez Reverte. Ah, sí, con el mismo título. Sí. Anda. Estaba a punto de traértelo. ¿En el 94? En el 94. ¿En el mismo año? Sí. Pues yo no lo copié. Fue en diciembre porque habla de las imprudencias a la hora de coger el coche, de lo que te puede pasar o lo que puedes provocar. Qué tú. bueno, pues Y me lo tienes que enseñar. Pues sí. Y tu artículo hablaba de ese momento que se vivió en Toledo y que se vivió en otras muchas ciudades, particularmente patrimoniales, donde pues se hacía botellón en las calles, se destrozaba el patrimonio, se tiraban cristales y bueno, recibiste ese premio de periodismo que, por cierto, creo que ya no existen tampoco, ¿no? No, también se los cargaron. Eran premios muy identificados también con Toledo. Y había también trabajos de investigación, trabajos literarios, de teatro, quiero recordar también. Cada uno llevaba un nombre, de temas toledanos, San Ildefonso, el premio de periodismo llevaba el nombre de Santiago Camarasa. Y lo más importante, estaban dotados económicamente. Ya no me acuerdo. ¿Tú eres partidario de que se doten los premios económicamente? Hombre, para mí aquello fue un... o sea... ¿No te hiciste rico? Yo he ganado 2 premios en mi vida a los que me he presentado. Y los 2 estaban dotados económicamente. Y otro que no me presenté y me lo dieron, pero no tenía dotación ninguna, sino era honorífico nada más y no me interesó para nada, más que a efectos promocionales. Y nada más, y aquel premio lo recuerdo con mucho cariño, me permitió hacernos un viaje a mi mujer y a mí por toda Italia, muy fantástico. Está bien que lo digas, porque parece que cuando la gente le da premios, primero dice, no lo merezco, y segundo dice, yo me lo merecía. Claro. Sí, la prueba es que el jurado estuvo acertado. Yo cuando te dan un premio, un reconocimiento o algo, yo nunca digo que no me lo merezco. Por favor, estás haciendo un feo al jurado que te lo ha dado. O sea, son ustedes tontos. Me están dando un premio a un cateto como yo que no me lo merezco. No, señor, dales las gracias y además dales la enhorabuena por el acierto que han tenido. Si fuéramos sinceros, haríamos eso. Y entonces yo, al jurado, que mayoritariamente eran compañeros de prensa, porque había un representante del ayuntamiento, creo que era la concejala de Cultura, y luego había varios compañeros de prensa. Y yo les dije, joder, qué buen criterio tenéis, claro. Tenemos ahí, luego creo que lo hemos visto en nuestro vídeo, una de las revistas, ahora dirige la revista Cuatro Calles, de Editorial Lidoria, pero esa revista que tenemos ahí que se llama Tendencias, tú tienes la colección completa, entiendo, claro, para eso la diriges. Bueno, es que la colección completa era, yo creo, 6 números así. ¿No? Bueno, yo he traído 3 de mi casa, que ahora la ves, yo lo he compartido ahora con las compañeras de la redacción, y dicen, pero esto es una joya, ¿no? Es una buena revista, editada en español y en inglés, con artículos, con plumillas maravillosas. ¿Por qué no? Había mucho trabajo ahí de informático también, Pero bueno, fue una experiencia un poco extraña para mí, ¿no? Fue una propuesta que me hicieron. Pasan cosas muy extrañas. Sí, eso sería para hablar. Para otro programa. Hubo otra anterior que se llamó Travel Toledo. Travel. Esa sí la hice yo, esa me lancé yo a hacerla como editor y como director con otros compañeros que confiaron en mí equivocadamente porque perdieron todo lo que invirtieron, pero fue una revista muy interesante. Esa iba dirigida al turismo de Toledo, era todo color, papel cuché, mucha calidad y era también en inglés y en español. Y esa nos costaba mucho dinero hacerla, pero no se vendía, se distribuía por hoteles y restaurantes y es una revista de la que yo guardo también pues, buenos recuerdos porque fue una experiencia muy interesante. Duró poco también porque era trimestral y duró un año y pico, porque a mí me surgió otra cosa y me marché. Sí, pero que no cuajan esos proyectos culturales. Podía haber cuajado, yo mi idea la tenía, eso sería ya para hablarlo más. Podía haber cuajado, lo que pasa es que a mí me surgió otro tema y lo dejé allí. Ahora mismo no tenemos ninguna revista en Toledo.
en papel. Pues fíjate, no, claro, porque el papel ya ha dejado de interesar. Si no tenemos ni kioscos, ¿cómo vamos a tener revistas? Si ya no hay kioscos. Y el papel va a desaparecer, claro, lógicamente. Pero el problema es que el medio físico arraiga. Estos medios digitales. Yo colaboré en el primer periódico digital que hubo en Toledo. La Estrella. Yo he publicado un artículo semanal. ¿Dónde están esos artículos? Han desaparecido. Han desaparecido en el éter, no sé dónde están. Claro, tú vas a la hemeroteca y te encuentras periódicos del siglo XVIII y anteriores, ¿no? Pero los digitales, ¿dónde están? Yo los tengo porque los imprimía y tengo las impresiones, pero ¿dónde están? ¿Y dónde van a estar estos medios digitales dentro de 50 o de 100 años? Sí. Claro, es que no nos damos cuenta de que estamos viviendo una realidad no solamente diferente, hablabas antes al principio si el periodismo había cambiado, claro, ha cambiado hasta en el medio, decía McLuhan, la noticia es el medio, ¿no? Pues es que hasta el medio ha cambiado y el medio hoy no se sabe lo que es, porque cualquiera puede ser periodista. Ese también es otro tema del que sería largo hablar. Hemos hablado de los imbéciles, pero es que hoy el imbécil tiene la misma categoría del premio Nobel, porque tiene los mismos medios a su alcance para hacerse oír y para proyectarse al mundo. Además, con más desvergüenza que el premio Nobel, que probablemente se va a ocultar más que él. Y estamos teniendo opiniones de todo tipo, de gente que dice, bueno, ¿y este quién es para opinar? Con una suficiencia que dices, qué barbaridad. Y lo peor de todo es que tiene seguidores y gente que le hace caso y que le cree. Claro, ¿dónde nos va a llevar a eso? Pues no lo sé, pero desde luego a nada bueno. Lo has hecho también, Miguel, que has cerrado el círculo de por dónde empezábamos, porque aquí tengo yo, lo tengo escrito en la última pregunta. A pesar de todo, ¿confías más en el periodismo que en la lotería de Navidad? Pues por ahí. Lo hice porque... Miguel Arriba no juega a la lotería de Navidad. Sí juego pero en contra de mi voluntad, porque siempre hay en la familia quien compra lotería, y luego hay quien te vende lotería que no le puedes decir que no, una asociación benéfica, algo, bueno, pero yo sé que no va a tocar. No, tú sabes que yo mantengo la teoría de que es mentira, que esos señores que salen celebrando con sidra mala y vasos de plástico en la televisión son actores pagados por el gobierno, que la realidad no le toca a nadie la lotería. Aunque alguno me lo ha desmentido diciendo que a él le tocó. Digo, no, te tocó, pero no te retiraste de trabajar, o sea que puede tocar una pedrea. Claro. Bueno, pues con esta... y esto que ha contado es verdad. El año pasado creo que tocó en Toledo, tocó en la calle Ancha, en La Caprichosa, y yo te llamé, digo, Miguel, ¿qué ha tocado? Y dice, nada, son actores. Sí. Eran los mismos del año anterior. Sí. Y, aparte que si te toca esa cantidad de dinero, pero brindas con sidra mala en un vaso de plástico. No, pero si es que a nadie le toca mucho dinero, porque esta lotería, como dicen siempre, está muy repartido, es verdad, se reparte muchísimo, o sea, para que te tocara tú tendrías que tener 1 décimo, 2, 3, yo qué sé, un billete, para que decir, sois asquerosamente rico, pero como tú compras 1 décimo y lo repartes con tus hijos, tus vecinos, tu amigo, no sé qué, al final ¿qué te toca? Pues lo que has jugado o menos de lo que has jugado, porque has comprado tanto que al final nada. Y luego lo inviertes en el sorteo del niño, que ese sí que ya no toca nunca. Bueno, una suerte fue la que me tocó a mí cuando entré en esa redacción del Ya de Toledo. Bueno. Conocí a Miguel Arriba, que se sentaba al principio de la redacción, que hablaba poco, que se le escuchaba poco y que siempre tenía algo que contar. En las tardes del domingo por la tarde, cuando teníamos la vorágine de los deportes, o cuando había que llenar 2 hojas de periódico y no había noticias, ¿no? Si hablaba poco es porque tenía poco que contar. Bueno, yo creo que algo nos has contado. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias a ti. Y a todos ustedes volvemos la semana que viene. Buenas noches.